Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Aló con quién hablo, que llega a ustedes gracias a la colaboración de Cope Alfaro Ruiz por su gran labor social y por este medio ZTV. Hoy pues tenemos un tema muy importante que ha creado muchísima polémica en los últimos días y pues como parte de este programa es también la opinión del público. Es importante dar a conocer este tipo de temas para que ustedes también se informen y puedan opinar. Hoy tenemos como invitado en esta ocasión al señor don Carlos Solís, que es una de las personas que nos puede aclarar más este tema. Lastimosamente teníamos a otros invitados que nos podían aclarar aún más los puntos a favor y en contra del tema que nos toca el día de hoy, pero por cuestiones meramente ideológicas tal vez, o también por un poquito de temor a la hora de poder desarrollar el tema, no pudieron acompañarnos. Entonces, el tema en sí a tratar el día de hoy es el famoso y el polémico tema que es la solicitud que realiza un ciudadano o varias personas de Zarcero, en donde indican o gestan a la municipalidad para que proceda a eliminar la calle de Israel, que es la calle, para aquellas personas que no conocen, ¿verdad? Que pues en Zarcero existe una calle que está denominada, es la calle que está al costado norte del parque, que va en dirección de Zarcero hacia Palmira. Para conocer un poquito más del tema, debemos entrar obligatoriamente a lo que es la parte histórica de cómo fue que creció, cómo fue que se desarrolló este tema y cómo fue que en algún momento algunos de los pobladores, entre ellos don Carlos Solís, fue que solicitó a la municipalidad que se nombrara a esta calle como la calle Estado de Israel. Muy buenas noches, don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y pues iniciamos el programa con primero que todo saludándolo y dándole la bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por invitarme a este programa y también los felicito por este tipo de iniciativa de crear un programa Aló con quién hablo, entiendo que así se llama, de debate sobre los principales temas del cantón. Y también, por supuesto, a los funcionarios de la cooperativa que han acogido esta idea y que me parece sumamente interesante para tener a los ciudadanos de este cantón y los ciudadanos de circunvecinos sobre un poco más al fondo de los problemas y los debates que se dan en torno a ciertos aspectos de nuestra comunidad, de nuestro cantón. Yo tengo también que agradecer y felicitar a esta cooperativa que tanto quiero, Cope Alfaro Ruiz, que está abriendo su canal para este propósito que es tan importante. De manera que sí, estoy acá con mucho gusto, lamento mucho que no hayan estado aquí la contraparte, personas que yo aprecio mucho, los nombres que me han dado, ¿verdad? Que no es necesario expresar acá, personas de una gran capacidad, pero que no por las diversas razones no han asistido. Hubiera sido muy interesante, más a mí que me gusta la polémica, eso es una cuestión muy natural, haber tenido la confrontación en forma civilizada, por supuesto, sobre este tema tan importante. Sí, efectivamente, a mí me correspondió, Jonathan, en alguna medida, porque en realidad aquí hay que darle el valor a una persona que fue don Carlos Víquez, el ingeniero Carlos Víquez, que estuvo en la Agencia de Extensión Agrícola, que fue una persona que colaboró mucho en los aspectos agrícolas y organizativos del cantón, y que él llevó este tema a la junta directiva de la cooperativa, en donde yo era gerente de Copagrimar, para que a su vez la cooperativa se lo trasladara a la municipalidad y le dieran el nombre de calle de Estado de Israel. En realidad, pues a mí no me entusiasmó mucho en ese momento ese nombre, porque yo tengo siempre la idea de que los nombres de calles deben llamarse de personas nativas del cantón que hayan hecho cosas importantes por nuestro cantón, Walter Rojas o Hernán Bolaños, que hayan muerto, ¿verdad? ¿Por qué no decir, con mucho orgullo lo digo, papá, Misael Solís, en fin,
que hayan efectuado cosas importantes para el cantón, pero bueno, Carlos Víquez trajo eso. La verdad que el gobierno de Israel en ese momento dio mucho apoyo al cantón de Alfaro Ruiz en la parte agrícola y muy particularmente en la cooperativa. Y bueno, yo me uní al grupo, a don Carlos Víquez en esta solicitud, junto con don Edgar Rojas y otros compañeros para presentarla. Pero en realidad sí hay que darle a una persona la razón de este nombre, es a don Carlos Víquez, que yo espero que algún día venga acá, ojalá que pudiera venir a la municipalidad. Él está un poquito fregadito de salud, para que pueda venir a defender la tesis esta en la municipalidad, donde se ha planteado esta carta de eliminar esa placa, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Para empezar, bueno, también con las preguntas que yo les tengo por acá, es importante ubicarnos en esa década, en la década de los 80, cuando empezó toda esta gestión. Veníamos, pues, en esa época, obteniendo algún tipo de problemas o algún tipo de desarrollo, algún tipo de solicitud. Era urgente tratar de solicitar cierta capacitación a Israel. ¿Cómo se dio todo esto? Empezó por una cuestión de capacitaciones, a lo que tengo entendido, en donde solicitan al Estado de Israel a la embajada, sí, que pues proceda a dar ciertas charlas, cierta capacitación a los agricultores de por acá. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Tal vez vale la pena aquí señalar que Dios me dio la oportunidad de haber estado en Israel en el 72-73. Ahora, si a usted le parece, podemos hablar de este tema. Claro. Y además Carlos Víquez también, y no estoy seguro, pero creo que Edgar Rojas también. Entonces ya teníamos una motivación sobre el desarrollo agropecuario que se da en Israel. Y esto lo trajimos acá y entonces se hizo el contacto con la embajada y de alguna manera ellos nos dieron apoyo. Nosotros teníamos, por lo menos en Copagrimar, la idea de plantear algo que estaba establecido en los estatutos, pero que no se había desarrollado. En los estatutos estaba muy claro de que la cooperativa nacía para el desarrollo agropecuario, agrícola, darle valor agregado a nuestros productos. Y hasta ese momento lo que se había desarrollado era el almacén. Y ya muchos agricultores daban como una cuestión natural que la cooperativa era el almacén, pero iba más allá. Entonces estábamos con el plan de la planta de congelado, estábamos en ese momento, y en ese sentido nos ayudó mucho la gente de Israel a conformar el proyecto. No fueron ellos los que nos dieron los recursos económicos, pero sí nos ayudaron a conformar el proyecto. Y además en otros aspectos de la siembra, por ejemplo, la siembra de almácigos, en los sistemas que se dan ahora en bandejas, ¿verdad? Para trasplantarlo, por ejemplo. El tema de la aplicación de fungicidas usando una bombita con una manguera, eso no se utilizaba, ¿verdad? Regando las herbicidas, en fin, una serie de cosas que nos ayudaron, nos dieron esa información ellos, y que nosotros estábamos muy contentos. Y, por supuesto, cuando Carlos Víquez planteó eso, pues ya era una cosa como natural, dar el apoyo a esa tesis. Importante señalar también con respecto a ese tema, con respecto a la época en la que se dio toda esta situación, era también, pues, parte de mis consultas, es cuánto más o menos duró ese apoyo, cuánto duró ese lapso de camaradería entre el Estado de Israel y Zarcero, digamos, ¿verdad? Porque tenemos que hablar del cantón en sí. A la hora de recibir toda esta ayuda, si fueron meses o fueron... No, fueron años. Fueron años. 3 o 4 años, digamos, concretamente. Pero también se pudo haber extendido, no recuerdo ahorita más, pero fue una época de mucho contacto con ellos. Ok, es importante con respecto a esto también empezar a centrarnos más que todo en la realización del proyecto de la calle de Israel, que es lo que nos versa en estos momentos el día de hoy a tocar este tema. Después de que se da el apoyo con Israel, ¿cómo fueron las gestiones que ustedes realizaron para empezar a dar ese agradecimiento? Me imagino con el Estado de Israel. ¿Qué fueron las gestiones que ustedes utilizaron? Además de tener el fundamento con respecto a lo que era pues, el apoyo del Estado de Israel a la agricultura, a nivel, digamos, procesal, podríamos hablarlo. ¿Cuáles fueron las gestiones que ustedes utilizaron? Me hablas de su persona, de Edgar Rojas, y
y de este otro muchacho que nos... Víquez. Sí, de Carlos Víquez. ¿Cuáles fueron las gestiones que ustedes utilizaron en ese momento? No, se mandó una nota de parte ya del Consejo, no previamente de la gerencia, a la municipalidad. Esta aprobó y luego, no recuerdo si vino el embajador o vino un funcionario de alto nivel de la embajada, que es una cosa sencilla, se puso la placa y la develó, ¿verdad? Como tiene que ser y punto. Eso fue una cosa sencilla. Ahora, hablando más que todo o aterrizando con respecto a lo que es el tema de la polémica que nos está ocasionando esta situación, nos indica, bueno, que ustedes acudieron al Estado de Israel para hacer esas gestiones. En ese tiempo hubo la posibilidad de poder hacer esa gestión con algún otro estado, con algún otro país que hubiese desarrollado la tecnología agrícola, o específicamente ustedes escogieron el Estado de Israel por alguna u otra razón. No, en ese tiempo, especialmente pensando en la casa de la cooperativa, pensando en la planta, pues acudimos al gobierno de Italia, por ejemplo, que nos dio mucho apoyo, ¿verdad?, en el desarrollo del proyecto. Por supuesto, acudíamos a las ferias a Estados Unidos, ¿verdad? En fin, eso fue general. En Europa, yo no sé si fue Suecia, creo que también tocamos a un país de estos. No, era una cuestión común y corriente, era uno más, ¿verdad? Sí. Uno más de los países, nada más de que había tal vez ahí flotaba en el ambiente lo que había sucedido allá en Israel con relación a la guerra de los 6 días y a la guerra del Yom Kippur, y cierto atractivo que tenía en ese momento, que no era polémico, ¿verdad?, en ese momento, y que entonces, bueno, todo eso sucedió, pero no, eso fue un país más de los que nosotros tocamos las puertas para las ayudas. Sí, importante tocar el asunto de la guerra de los 6 días porque, bueno, la guerra de los 6 días generó en el 1967, ¿verdad? Sí. Ustedes... 77. Bueno, 77, sí. No, dígame, no, 67. Sí, 1967. Sí. Y posteriormente, pues lo que vemos nosotros en la placa fue, puesta, digamos, en el lugar donde se encuentra en 1984, ¿verdad? Pues hay un lapso de tiempo bastante amplio y nos indica usted que estábamos prácticamente muy cercanos a lo que había sucedido en Israel y demás. Pues eso es uno de los puntos que ustedes tienen o que tuvieron en aquel momento para poder darle ese reconocimiento. Nos indica usted que hubo en varios países como la Embajada de Italia, Suecia. Estuvimos en Italia, sí. Sí, en esos otros países. ¿Por qué no se tomó la iniciativa también de poder darle, digamos, ese reconocimiento a esos países que también dieron ese apoyo en ese momento? Por decirlo así. Tiene razón usted, sí. Tiene razón usted. Tal vez es que no hubo un Carlos Víquez que mencionara la necesidad de, no solamente con eso, con otros aspectos, ¿no? Tiene usted razón, perfectamente podía haber sido. Ahora, el asunto de la placa del Estado de Israel es que, con lo que ha sucedido recientemente en la Franja de Gaza, pues ha despertado una gran polémica en los ¿cómo se llama?, en Facebook, en donde ha habido gente que pues reclama las cosas que considera injustas que sucedieron ahí, ¿verdad? Y bueno, yo he salido a la defensa del Estado de Israel y sobre todo de considerar de que no les quedaba más remedio a Israel, pero ahora lo podemos hablar por qué razones, ¿verdad? Y entonces la placa se convierte en un motivo en un objetivo para conversar sobre los temas de la problemática que se ha dado en Israel en estos días. De tal manera que, bueno, que fue una cuestión accidental tal vez, ¿verdad? Podía haber sido otro país, podía haber sido otro nombre, en fin. Pero como se da esa gran polémica a favor y en contra de lo que ha sucedido últimamente, pues ahí sí, fue el motivo que, bueno, una carta para quitarlo como protesta de lo que ha sucedido, y bueno, y seguramente alguna carta a la municipalidad de solicitar que se conserve, ¿verdad? Bueno, para, digamos, dar un poquito más de amplitud al tema, tenemos que comunicarle por qué surge la polémica, ¿verdad? ¿Por qué surge toda esta discusión entre pues, la oposición de quitar la placa y la gente que está a favor, más bien de solicitar a la municipalidad que se haga un retiro de ese nombramiento? Bueno, hace aproximadamente quizá unos 22 días de la fecha en que se comienza a gestionar el problema a nivel de redes sociales, se presenta una carta
o una petición más bien por un grupo de personas interesadas ante la municipalidad, en donde presentan varios puntos. Es muy puntual esta cuestión, ¿verdad? Y tratan de desarrollar el aspecto en ciertas justificaciones. A mí me gustaría escuchar también de parte suya cuál es su posición, cuál es su visión con respecto a estos puntos que ellos tomaron en ese momento a la hora de hacer la gestión de la carta. En la carta municipal que lo publican o que hacen la solicitud mediante una página web que es la www.change.org, dice específicamente así: Zarcereños solicitamos la eliminación de la placa que dice calle Estado de Israel ubicada en la esquina de la Mancera Goyo, ¿verdad? Y dice específicamente así: el motivo de la presente es solicitar la eliminación de la placa que dice calle de Israel ubicada en la esquina de Mancera Goyo por las siguientes razones. Número 1, y vamos por partes, ¿verdad? Vamos empezando por este número 1 a ver cuál es su posición. Dice: la denominación calle es incorrecta. En este caso, debido a que las calles van trazadas en dirección de norte a sur, y esta más bien es una avenida, pues está trazada de este a oeste, por lo que la información y nomenclatura expresada en dicha placa como calle, además de incorrecta, confunde a los ciudadanos y turistas y distorsiona las direcciones postales y particulares. Vamos a ver, entonces estamos con respecto a una situación no tanto de ideología, sino más bien de una situación de ubicación, ¿verdad? Y de nomenclatura, que ellos indican como su primer punto para solicitarle a la municipalidad que esto se corrija. Entonces nos llega a la pregunta de rigor: ¿por qué calle y no avenida? Mire, Jonathan, para mí eso es intrascendente. Sí, no, por supuesto. Para mí ese tema, más bien me extraña en la calidad de personas que han redactado esa nota, que se plantea una cosa tan ingenua, tan intrascendente. Perdónenme, que me perdonen ellos, ¿verdad? Yo ni siquiera contesto eso, que se llama calle o avenida, lo de menos. Se llama Estado de Israel. Calle o avenida, bueno, que le cambien y le pongan avenida. Para mí no tiene ninguna, o sea, ni siquiera entro a discutir el tema porque no tiene ninguna trascendencia. Eso es como para utilizar un motivo para decir, por lo menos con ese motivo ya se debe quitar. No, lo que viene adelante sí es tema que yo respeto, ¿verdad? Aunque no esté de acuerdo. Pero eso no, eso ni siquiera. Estimados televidentes, vamos a ir a un corte comercial que nos permite también agradecer a nuestros colaboradores, que sin ellos, pues por supuesto, no podríamos tener la opción de llegar hasta sus hogares el día de hoy. Regresamos en unos minutos y muchísimas gracias. Cope Alfaro Ruiz continúa con su crecimiento constante en pro de sus asociados y suscriptores. Como parte de este crecimiento es que recientemente se recibió en las oficinas centrales de nuestra cooperativa un equipo que permitirá incrementar la calidad y adicionar más servicios a la televisión por cable. Buen día, estimados asociados y asociadas. Hoy, pues con mucho orgullo, les podemos informar que acabamos de recibir acá en las instalaciones de Cope Alfaro Ruiz el equipo digital, la plataforma digital que nos va a permitir ya a partir del mes de octubre poder brindarle los servicios de alta definición y de valor agregado en su servicio de televisión por cable. Esto es un esfuerzo más que la cooperativa está haciendo para todos ustedes y esperamos con mucho orgullo que lo disfruten y que puedan aprovechar todos esos buenos servicios que les vamos a brindar. ¿Qué tal? Buenos días a todos los asociados de Cope Alfaro Ruiz. Mi nombre es Damián Laguirner, gerente de ventas para Latinoamérica de la empresa Pico Digital de San Diego, California, en Estados Unidos. Y para nosotros es un gusto y un orgullo estar acompañando a la cooperativa, que es la primera empresa aquí en Costa Rica que está implementando nuestro sistema de televisión digital y que entendemos que a partir de este momento va a poder darles un servicio diferencial a todos ustedes.
realmente esperamos que sean muy exitosos y nos sentimos muy orgullosos de este momento. Muy contento porque hoy vemos realidad un proyecto más de Copiapó Alfaro Ruiz, de la parte de electrificación y de la parte de infocomunicaciones. Un equipo que viene completo, que se logró adquirir una cabecera completa con todo lo necesario para poder brindar la señal de canal digital al Cantón de Zarcero. Una empresa muy seria que logramos conseguir que nos vendiera este equipo, entonces estamos muy contentos. Un proceso que gracias a Dios hoy culminamos. Muy pronto, los usuarios de la televisión por cable de Copiapó Alfaro Ruiz tendrán disponibles canales en calidad de alta definición mediante la nueva tecnología de televisión digital. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa Aló, ¿con quién hablo? Habíamos quedado antes del corte con don Carlos, que es quien nos acompaña el día de hoy, precisamente con el primer punto que tocan en la carta de la solicitud del cambio de la placa ante la Municipalidad de Zarcero, que es una cuestión meramente de ubicación. Entonces nos decía don Carlos que era pues una situación que no tenía ningún interés, que no era trascendente en este tipo de tema, porque pues es una cuestión más de fondo que de forma, ¿verdad? A lo que estábamos conversando. Pues como primer punto, y para recordarle a los televidentes, era que pues ¿por qué se le llamaba calle si no era una calle? Si más bien eso es una avenida. Pues por cuestiones seguramente de ubicación o falta de información con la municipalidad en aquel momento, algo pudo haber sucedido con el error de la nomenclatura calle. Pues corríjame usted si estoy equivocado, pues a la hora de que se tomara esa decisión de ponerle calle y no avenida, digamos, ¿verdad? Porque hay que tomar el tema, pues es parte de la solicitud que hace este grupo de personas como fundamento para poder quitar con el mayor de los respetos para ellos y por supuesto los temas que vienen son, yo les ruego que, o sea, para mí no tiene trascendencia, por lo tanto no estoy dispuesto a comentar sobre ese tema. Sí, Pues okay. es infantil, con todo respeto es infantil. Muy bien, es muy respetable su posición, don Carlos, porque definitivamente pues es parte de los temas también que por rigor tengo que tomar, no, está bien, tengo que tocar en el programa, ¿verdad? Pues hay que hablar pues, prácticamente de toda la carta. Sí. En el punto 2, que ya estamos entrando más concretamente en lo que es ya el fondo del asunto, ellos indican: nuestro país y concretamente el Cantón de Zarcero se caracterizan por ser tierra y pueblo de paz, por lo que es inconcebible que en nuestro cantón exista una calle o avenida con el nombre del Estado de Israel, cuando ese país es constantemente señalado como un grave violador de los derechos humanos de la población civil palestina, que vive en los territorios ilegalmente ocupados y colonizados por Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza, y cuya ocupación por parte del Estado de Israel ha sido condenada por la Organización de las Naciones Unidas en múltiples ocasiones. Entonces, pues es muy puntual, ¿verdad? Están hablando de la historia del conflicto. Qué bueno que se ataca este tema y que la audiencia pueda tener. Lástima que ellos no estén. De verdad, lástima que ellos no estén y no hayan venido aquí, especialmente los que redactaron esa nota. Pues porque no me gusta hablar de estos temas que son fuertes, sin estar las personas presentes. Pero en todo caso, no vinieron por alguna razón y ya yo respeto eso. Aquí hay una cosa, Jonathan. Este tema ha dividido a la opinión pública mundial. Por supuesto. ¿Verdad? Sí. La ha dividido. Y grandes personalidades, gobiernos, etcétera, han tomado partido, más o menos, algunos definidos, ¿verdad? Y hay una cosa que yo quiero dejar muy claro acá, por eso es que digo que lástima que no estén, porque este es un tema ideológico fundamentalmente. Por supuesto. Es un tema ideológico, se lo voy a decir por qué, Jonathan. Por lo general, no todos, hago la advertencia, por lo general, quienes suscriben estas posiciones
son gente que están a la izquierda, en la política nacional e internacional. Son gente que apoya el gobierno de Venezuela, está con el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Correcto. Son gente que tienen la tesis más allá, no todos, repito, por ejemplo, están a favor del aborto, del matrimonio. Lo digo esto porque es la realidad. Y lástima que ellos no estén, y bueno, habrá su oportunidad para que ellos también den su punto de vista. Entonces, en eso, esa izquierda, ese tipo de posición ha sido generalizada en todos los países que comulgan con esa posición o todos los partidos políticos que comulgan con esa posición. Pero también hay posiciones pues, centradas, ¿verdad? Para mí centradas. Por ejemplo, yo le manifestaba a estos amigos por medio de las redes sociales, les pasaba ahí algunos artículos, por ejemplo, de Carlos Alberto Montaner, ¿verdad? Sí, que es un gran, ¿cómo se llama? Escribe artículos, es un hombre que en todos los periódicos de fama mundial democráticos le dan una página los domingos, especialmente La Nación, todos los domingos en La Nación, Carlos Alberto Montaner toca algún tema, y es más, yo les he señalado gente de la izquierda también, como Correa, ¿verdad? Y como el mismo Mojica, ¿cómo se llama? Que ha manifestado alguna posición en cuanto a lo que está haciendo la gente de los palestinos en Gaza. Y aquí, y yo voy a citar nada más este párrafo, nada más voy a iniciar con este párrafo y voy a terminar con otro de don Alberto Montaner que dice lo siguiente. Bueno, ellos me dicen que es representante de la CIA, que ha sido una persona que ha puesto bombas porque es cubano, que estuvo con Batista, etcétera, etcétera. Bueno, yo respeto esa posición, pero por lo menos estoy de acuerdo en lo que dice. Además es muy respetado internacionalmente, es comentarista de la CNN. Okay. Jamás judíos a la cámara de gas. ¿Quiénes dicen esto? Jamás judíos a la cámara de gas. Esa fue la consigna en varias ciudades. Todo se ha visto y oído durante el enfrentamiento entre la banda terrorista Hamas e Israel. Desde la esvástica, que es la señal de Adolfo Hitler, ¿verdad? Sí, Pintadas en las sinagogas y cementerios judíos en diversas partes del mundo, hasta grupos que coreaban esta infame consigna. Con eso empiezo. Yo quiero decir lo siguiente, Jonathan. Mire, usted sabe que yo estuve en Israel por 3 meses. Durante los fines de semana, después del curso, nos llevaba un guía por todo Israel que era árabe y nos daba las 3 versiones, la árabe, la cristiana y la judía. Y también, por supuesto, los documentos, ¿qué es lo que dicen? Desde mediados del siglo X, en 1850 más o menos, ya en esta parte donde está Israel, la mayoría de la gente era judía. Okay. Habían venido de Europa comprando tierras legalmente y habían adquirido propiedades y ya tenían, porque ellos lo explican con relación a la historia del pueblo judío en la Biblia. Y yo quiero aclarar aquí una cosa, yo no quiero utilizar los términos religiosos para estos propósitos. Perfecto. El pueblo judío tiene tal... No, estoy hablando de la historia, ¿verdad? La historia determina en un libro como este, viéndolo históricamente, que efectivamente ese lugar era la casa del pueblo de Israel, que tuvieron que abandonarlo porque desde el año 70 que el Imperio Romano los echó de Israel, ¿verdad? Correcto. Entonces, por rebeldes los echó de Israel. Entonces, ciertamente fue por palestinos nómadas, que no le daban mucha importancia a esa tierra, ¿verdad? Pero fueron adquiriendo propiedades los judíos. Y luego, en el año 1948, en mayo de 1948, ¿cómo se llama? Las Naciones Unidas, en un territorio que era dominado por los ingleses, hicieron la partición, esto es muy importante, hicieron la partición y se crearon 2 estados, el Estado de Israel inicial y el Estado palestino. Pero ¿qué sucede? Nomás declaran la guerra los israelíes y los gobiernos árabes, ya sea Jordania, Siria, Egipto, no recuerdo los otros, que rodeaban el territorio, atacaron a ese incipiente Estado, ¿verdad? Lo atacaron. ¿Y cómo se defendieron ellos? ¿Cómo ganaron esa primera guerra? Cada quien que lo explique, ¿verdad? Humanamente yo lo puedo explicar. Pero en fin, lograron conquista de territorios y por supuesto decir, no, este territorio
nos sirve a nosotros para controlar que no nos vuelva a suceder. Y los palestinos, esto es muy importante, no aprovecharon esa oportunidad, o los árabes más bien. Y aquí es muy importante señalar que históricamente se puede demostrar que Jordania, por ejemplo, se anexó gran parte del territorio que estaba asignado a los palestinos. Y eso no lo reclaman. Ahora, eso está en la Cisjordania. Y una cosa muy importante que hay que señalar acá es que hay un gobierno de la autoridad palestina, ¿verdad?, que dirige Mahmoud Abbas, que tiene la capital en, la ciudad esta, bueno, ahorita me acuerdo, que es bíblica, ¿verdad? En la Cisjordania, ¿verdad? Que es... Ajá. Yo le quiero que a la gente darle una referencia para que entiendan cuál es la situación que se vive en Israel, si usted me lo permite, Jonathan. Por supuesto. Imaginemos Costa Rica, que Costa Rica es el Estado de Israel y que la franja de Punta Arenas es la franja de Gaza, Correcto. que está dividida y no tiene conexión geográfica con la ¿cómo se llama?, con la Palestina de la Transjordania, que está al lado allá del río Jordán, que está Jericó, que es la capital, ¿verdad? Okay. Y es un territorio amplio, mucho más amplio en este momento que Israel. Bueno, la franja de Gaza no se quiso someter democráticamente al gobierno de la autoridad palestina, aún con Yasser Arafat, cuando firmaron en Estados Unidos, en el campo Davis, junto con el presidente, promovido por el presidente, un presidente de Estados Unidos, y resulta que esta franja ahí la controló un grupo de dirigentes que las fuerzas democráticas del mundo los consideran terroristas. Hamas, que se separó de la autoridad palestina. ¿Por qué la autoridad palestina no está apoyando a esta gente? ¿Verdad? Porque no están de acuerdo, porque se está quitando la posibilidad de que tengan un Estado palestino como el Estado de Israel quiere darle la chance a los palestinos de tener un Estado, pero no va a tener unos terroristas en esa franjita, como decir Punta Arenas, ¿verdad? En esa franjita, y se tiene ese gran problema. Esa es la situación que se da. Sí, el presidente, pues en ese tiempo, el presidente de los Estados Unidos era Bill Clinton. Sí, correcto. Bill Clinton, ¿verdad? Para aclarar. Y pues... No, con Yasser Arafat. Pues Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, que era Ehud Barak, porque tiene el mismo apellido del presidente pues, actual, ¿verdad?, de los Estados Unidos. El nombre, perdón, tiene el mismo nombre. Entonces, el asunto es que usted nos está hablando un poquito de la historia de la división de Cisjordania y la Franja de Gaza, también pues es importante a la hora de hacer esa aclaración mencionar también pues el grupo político, podríamos hablar de el grupo político que es Hamas, y el ¿cómo es que se llamaba? Al-Fatah. Al-Fatah, sí. Al-Fatah. Y que son los que están en estos momentos en esta división política, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ya hablando del asunto del estado actual del Estado de Israel, que es la división pues, política entre Cisjordania y la Franja de Gaza, en donde ellos señalan también que pues, ha sido un ataque bélico de Israel hacia los palestinos. Y es donde el foro establece sus fundamentos para poder solicitar que en vista de toda esta situación política que se está dando, esta situación bélica, en donde pues aparentemente ellos indican que hay una desigualdad de poderes, ¿verdad?, armamentistas, militares, en donde Israel lo que hace es atacar al pueblo palestino y prácticamente exterminarlo. Es uno de los puntos que se están tomando como parte de los fundamentos de esta solicitud. Es importante también decir que con estos fundamentos mucha gente pues, ha comentado en las redes sociales a favor de esta posición de este grupo de zarcereños que está solicitando el retiro de la placa, y han dicho pues, que por razones, obviamente como las de ellos indican, humanas, de derechos humanos a nivel internacional, pues
es lógico que se retire la placa, ¿verdad? Para pues congraciarse con la comunidad internacional que ha pues vetado y señalado con un dedo acusador, ¿verdad? a Israel. Con respecto a esto, también señalando que, como ellos indican, que nuestro país y concretamente Cantón de Zarcero se caracteriza por ser tierra de paz, usted nos indica pues que Israel no ha sido tampoco como el gran asesino, sino también pues tiene fundamentos tanto políticos como morales para poder estar defendiendo sus territorios. ¿Es así, Don Carlos? Vamos a un poquito de historia. En las guerras que han habido, la de los 6 días, la de Yom Kippur y otros enfrentamientos, la tesis en principio de los países árabes era exterminar, tirar al mar al pueblo de Israel. ¿Verdad? Hay un asunto que es bueno señalarlo aquí, que ha contenido a esos países más bien a tener relaciones. En este momento Egipto tiene relaciones exteriores con Israel. Correcto. En este momento Jordania tiene relaciones, en este momento Líbano tiene relaciones, y Marruecos tiene relaciones. Otros países tienen relaciones árabes con Israel, ¿verdad? Okay. O sea, reconocen el Estado de Israel. Pero también hay que entender una cosa, y poco se dice eso. Y eso es vox populi, que no lo dicen los mismos israelíes. Israel tiene la bomba atómica. Israel tiene 200 bombas atómicas. Sí. Si los grandes científicos de la humanidad, empezando por Einstein, han sido judíos, ¿verdad? Entonces no es de extrañar que eso lo tengan. No han hecho pruebas, pero ellos la tienen. Ahora, contra el deseo de Estados Unidos, eso es bueno señalarlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En estos enfrentamientos, estos terroristas de Gaza, lo que pretenden es provocar una conflagración para que los otros países árabes se unan, cosa que no ha sucedido. Usted ha visto que Egipto no se ha unido. Sí, Egipto no También lo ha protestado por la forma, ¿verdad? Y ellos empiezan a lanzar cachiflines o cohetes, ¿verdad? A hacer túneles, 40 túneles, ¿verdad? Con el fin de provocar a Israel. Pero ahí los asesinos son los de Hamás. En la mayoría de los casos, eso está documentado, el gobierno de Israel avisa, vamos a destruir tal edificio, salgan todo el mundo. Y los de Hamás le dicen, no, quédense ahí, ¿verdad? Y los obligan a quedarse. A los palestinos. A los palestinos, sí, por supuesto, a su gente. Correcto. Porque ellos lo que quieren es provocar esto en el mundo, ¿verdad? Esto que está sucediendo en Zarcero, alguna gente de buena fe que los ven como criminales. Ahora, los grandes responsables son los de Hamás que han provocado esto, ¿verdad? Ahora, hay una realidad. La realidad es que el Estado de Israel ellos no van a permitir que se les desaparezca, que los tiren al mar. Olvídense de eso. Habrá un Armagedón. Habrá un Armagedón, pero eso no va a suceder. Y esto lo están entendiendo la mayoría de los países árabes. Esta gente de Hamás lo que quiere es provocar. Ahora bien, yo no estoy a favor de las guerras y me duele mucho lo que ha sucedido. Es doloroso, ¿verdad? Por supuesto. No son tantas las muertes como señalan los palestinos, pero han sido muertes ardidas. Podría ser 5 o 10, ¿verdad? Lo mismo que las muertes que ha provocado en Israel también, ¿verdad? Han sido muchas, pero esto es culpa del gobierno, de ese gobierno local de Hamás, ¿verdad? Yo pude ver en algunos de los videos, en algún momento que estaban recogiendo a alguna gente que estaba herida, algunos niños, lanzaron unos cohetes allá al fondo. La misma gente de Hamás protestó. Decían, uno podía ver por qué están lanzando eso. ¿Por qué? Porque sabía que venían en la réplica, ¿verdad? Correcto. Ahora, lógicamente que lamentablemente hubo muchos muertos. Como los hubo cuando se lanzó por parte de Estados Unidos y acabar la guerra mundial en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Muertos injustamente, lamentable eso se da. Pero el Estado de Israel no va a permitir que eso suceda. Ahora, lo que estaba pretendiendo los de Hamás es provocar esta reacción en el mundo, que ya se les ha ido cayendo. Ya se les ha ido cayendo porque la gente se ha dado cuenta, los países se han dado cuenta que este asunto es provocado para causar esos efectos y no importándole a ellos las muertes de su gente. Perfecto. Muchísimas gracias, don Carlos. Vamos a hacer otro corte comercial y ya regresamos con nuestro programa Aló con quien hablo. Y en la segunda etapa vamos a tocar el tema más específico de las ideologías y de las conversaciones que se han dado en las redes sociales para que don Carlos nos responda.
Cope Alfaro Ruiz continúa con su crecimiento constante en pro de sus asociados y suscriptores. Como parte de este crecimiento es que recientemente se recibió en las oficinas centrales de nuestra cooperativa un equipo que permitirá incrementar la calidad y adicionar más servicios a la televisión por cable. Buen día, estimados asociados y asociadas. Hoy, pues con mucho orgullo, les podemos informar que acabamos de recibir acá en las instalaciones de Cope Alfaro Ruiz el equipo digital, la plataforma digital que nos va a permitir ya a partir del mes de octubre poder brindarles los servicios de alta definición y de valor agregado en su servicio de televisión por cable. Esto es un esfuerzo más que la cooperativa está haciendo para todos ustedes y esperamos con mucho orgullo que lo disfruten y que puedan aprovechar todos esos buenos servicios que les vamos a brindar. ¿Qué tal? Buenos días a todos los asociados de Cope Alfaro Ruiz. Mi nombre es Damián Laguirner, gerente de ventas para Latinoamérica de la empresa Pico Digital de San Diego, California, en Estados Unidos. Y para nosotros es un gusto y un orgullo estar acompañando a la cooperativa, que es la primera empresa aquí en Costa Rica que está implementando nuestro sistema de televisión digital y que entendemos que a partir de este momento va a poder darles un servicio diferencial a todos ustedes. Realmente esperamos que sean muy exitosos y nos sentimos muy orgullosos de este momento. Muy contento porque hoy vemos realidad un proyecto más de Cope Alfaro Ruiz, de la parte de electrificación y de la parte de infocomunicaciones. Un equipo que viene completo, que se logró adquirir una cabecera completa con todo lo necesario para poder brindar la señal de canal digital al cantón de Zarcero. Una empresa muy seria que logramos conseguir que nos vendiera este equipo, entonces estamos muy contentos. Un proceso que gracias a Dios hoy culminamos. Muy pronto, los usuarios de la televisión por cable de Cope Alfaro Ruiz tendrán disponibles canales en calidad de alta definición mediante la nueva tecnología de televisión digital. Muchísimas gracias. Seguimos para recordarle también a los televidentes que pues, pueden hacer sus consultas a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Por ser el día de hoy un programa en donde solamente tenemos a un invitado, pues hemos tomado la decisión también de no abrir las líneas precisamente para evacuar la situación, pues no tenemos la contraparte también y hacer ese respeto para que no haya tanta amplitud en lo que es las posiciones de defensa en este tipo de temas. Más adelante, pues en algún momento vamos a tener la oportunidad de que nos acompañen la gente de la contraparte y pues posteriormente reunirnos nuevamente para seguir con el tema. Estábamos hablando precisamente de los puntos ideológicos entre el conflicto israelí-palestino y los puntos pues, que están poniendo este grupo de zarcereños para solicitar el retiro de la placa. Como un tercer punto, don Carlos, ellos indican, dice, se reconoce el derecho a exigir el Estado de Israel, pero sin masacrar a la población civil palestina, que nada tiene que ver en el conflicto armado entre el ejército israelí y los grupos armados palestinos que luchan contra la ocupación y el bloqueo económico que Israel ejerce sobre los territorios palestinos anteriormente mencionados. Seguimos con el tema, ¿verdad?, ideológico. Como un cuarto punto, ellos indican también el derecho internacional es constantemente violentado por la política israelí de construir nuevos asentamientos en territorios palestinos argumentando motivos religiosos, después, claro está, de desalojar por la fuerza, digamos, a familias palestinas que han vivido ahí por siglos, los cuales ven como la maquinaria israelí destruye casas, huertos y negocios. Pues nuevamente
seguimos En con la, el anterior con tema la se situación. apuntó los derechos humanos. Ahora hablamos de por qué hay respaldo de supuestamente mayoritario en las Naciones Unidas. Sobre derechos humanos hay una cosa que vale la pena señalar. Y la pueden buscar donde quieran, en Facebook, donde quieran, en Google. Resulta que en el Estado de Israel actualmente viven casi 1 millón, si no más, de árabes, que son ciudadanos israelíes, que votan democráticamente y que tienen sus representantes en el Parlamento israelí. Sus mujeres árabes no están obligadas a usar ese velo, ¿verdad? Y ellas andan como las mujeres en Occidente, ¿verdad? Y sus hijos, ¿verdad? Se puede notar por qué esos 800 o casi 1 millón de habitantes que están dentro del Estado de Israel no han provocado alguna reacción para apoyar a esta gente. Porque no los quieren, porque no están de acuerdo. Entonces, si hay un país que respeta los derechos humanos, es Israel, con los mismos gente, con los mismos árabes. Es la única democracia en la zona. Repito, la única democracia que hay en la zona, ¿verdad? Los demás son gobiernos dictatoriales o como quieran llamarse, ¿verdad? De tal manera que eso es un punto muy importante. Ahora, sobre el tema de que las Naciones Unidas y toda esta cosa, hay que aceptar que las Naciones Unidas en este momento está dominada por gobiernos izquierdizantes y por países árabes. ¿Cómo se explican ustedes que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos sea un cubano? A ver, explíquenme en eso. Si no es por esa mayoría, entre comillas, que en este momento está dominando, digamos, las Naciones Unidas. Por supuesto que los países de Europa, Estados Unidos y las democracias están en contra de que hayan esas masacres, por supuesto. ¿Quién no está en contra? Pero resguardan el derecho del Estado de Israel a defenderse, ¿verdad?, de estos terroristas que están declarados por Europa y por Estados Unidos como terroristas, los de Hamas. No así los del gobierno de ¿cómo se llama? El gobierno de la Autoridad Palestina, ¿verdad? No así. Que hay que Fatah. Sí. Entonces, no es tan así como se plantea, ¿verdad? Por supuesto estamos en contra de esta masacre, pero si hay un país que, además, sobre los asentamientos, qué bueno que se señala esto, es cierto eso, pero acuérdese de este servidor, humildemente acuérdese, si un día los palestinos y los árabes quieren formalizar un arreglo de paz reconociendo al Estado de Israel, especialmente los palestinos, tengan la seguridad que el Estado de Israel devolverá. Eso es parte de la presión internacional para que se llegue a la mesa de negociación de tal manera que se reconozca a Israel como un Estado libre y soberano y que también Palestina tenga su Estado, ¿verdad? Eso no está escrito en las tablas de Moisés, téngalo usted por seguro, ¿verdad? No está escrito. Sí. No, muy bien, don Carlos. Sin embargo, bueno, además de la explicación que ustedes nos ha dado pues ampliamente de la situación pues político, social, de lo que es Palestina, de lo que es Israel en estos momentos en frente del conflicto palestino, aún así, y también de la información que consta en las redes sociales, no solamente en las redes sociales, también en la información que consta en internet, pues ahora pues para nadie es un secreto, conseguir información es muy sencillo. Aún así, la gente de Zarcero, pues una gran cantidad de personas de Zarcero están pues en contra de esta situación. En donde dicen, pues, por ejemplo, en uno de los comentarios que hacen en el foro en donde citan, digamos, esta carta, dice: no al genocidio, Zarcero debe mostrar solidaridad y despertar. No es justo que muchos lo llamen ridículo justamente porque no está pasando aquí. Está claro que no son conscientes y no ven más allá de sus ojos por no salir de su zona de confort. En otro de los comentarios, dice: la barbarie que comete Israel contra la población civil palestina y que un país como Costa Rica, que apoya la paz, no debe existir sitios públicos que lleven el nombre de países que vayan en contra de los ideales de la paz que predica nuestra nación. Esto es uno de los comentarios más importantes, porque también en otro de los foros que se dieron en las redes sociales, salieron pues las personas que van
en contra de esta gestión de quitar la placa también. Y decían, bueno, si hay que quitar la placa por llamarse la calle de Israel, pues quitemos también, qué sé yo, nombres de países que han tenido conflictos internacionales y que han tenido también, o que han sido señalados con el dedo pues acusador, como lo dije anteriormente, de ser países que han transgredido los derechos humanos a nivel internacional, y que, dicho sea de paso, en Costa Rica pues tenemos varios centros, incluso escuelas públicas que llevan esos nombres, como lo es, y lo voy a decir, sí, en San Juanillo. Exactamente, como es la Escuela República de Cuba, como es todas aquellas emblemas que llevan por representación los países de Venezuela, por ejemplo, incluso Chile, que también en algún momento, pues, con la época de Pinochet y demás. Con respecto a este punto, que es específicamente ya a lo que nos aqueja en la comunidad, no tanto históricamente con Israel y Palestina, ¿cuál es el punto suyo como defensor de esta situación? ¿Cuál es el aspecto que lleva, digamos, los defensores de la placa o los defensores de la nomenclatura calle de Israel con respecto a la situación actual de Zarcero? ¿Usted ve algún...? No, yo respeto a la gente que digamos, ha tenido esa opinión, a mucha de la gente que ha tenido esa opinión, que yo sé que lo hace de buena fe, con buena intención, se ha dejado seducir. A los que tienen la tendencia izquierdista, esos los respeto, pero no en una medida que puedo respetar a la gente que no está bien informada, ¿verdad? Yo lo que les ruego a toda esta gente que se vayan a internet, pueden conseguir todo tipo de información para que se den cuenta. Y como van a pasar los días, después de esta tregua, se van a dar cuenta, se van a enterar de por qué Israel tuvo que tomar esa determinación dolorosa, ¿verdad? Se van a enterar de la situación. Israel en este momento está planteando, por ejemplo, ok, vamos a ayudar a la reconstrucción, porque estaba ayudando. Muchos de los sacos de cemento que encontraron en los túneles tenían la marca de una fábrica israelí. Vamos a ayudar, pero nosotros vamos a supervisar, vamos a estar supervisando. No, yo respeto a la gente, y si la mayoría decide y convence a la municipalidad, en realidad para mí la placa es secundaria, que la quitan o no la pongan. Ahí arriba ya hay un barrio que se llama Barrio Israel. Eliander me dijo que era porque así se llamaba Israel, un muchacho que vivía ahí, y que por eso le pusieron. Bueno, ahí hay un barriocito allá, Comino Palmira, que se llama Israel también. De tal manera que si la quitan aquí, a mí me tiene sin cuidado ese tema. Tal vez sería bueno traer a Carlos Víquez para que él dé su versión. El tema para mí importante es defender al Estado de Israel en esta lucha. Y lo defiendo porque quizá como pocos zarcereños conozco detalles. Estuve en Israel, estuve estudiando, y no porque me dieran una beca, como dijo un carajo, que era como me la habían regalado, entonces yo me había vendido. Ahí digo en redes sociales. No. Conozco la situación de Israel, su historia, la viví, conviví con gente árabe y cristiana y judía. Y seré defensor porque estoy absolutamente convencido. Y además tengo documentación que cualquiera que quiera, yo se la puedo mostrar, de gente que tiene la tesis que yo sostengo. Les repito, hay una tesis izquierdizante, respeto a quienes tienen esa posición, ¿verdad? Pero se nota. Pregúntele a Maduro a ver con quién está. Pregúntenle a Maduro. Ajá. Cosa curiosa, que una persona como es el presidente ¿cómo se llama? Pepe Mojica, ¿verdad? De Uruguay, dice lo siguiente. Lo que dice, él está en contra de algunas cosas, ¿verdad? Pero dice lo siguiente: lo que dice Hamás sobre que Israel tiene que desaparecer del mapa es un disparate. Eso es la lógica del odio. Yo no le está diciendo un derechista como Montaner, como dicen ellos. Está diciendo Mojica, ¿verdad? Y si quieren leer el comentario que publicó el presidente Correa de Israel, que es parte del grupo de socialista del siglo XXI, ¿verdad? En donde él dice, en ese documento, lo pueden sacar ahí, hay que aprender del que más sabe. Podemos aprender mucho del país como Israel. Israel es el campeón mundial de la innovación. Muchas veces hemos estado en contra de la política exterior de ese país, pero es un pueblo admirable que ha hecho florecer el desierto. Tiene casi la mitad de sus habitantes, de Ecuador, y nosotros debemos generar ese nivel de innovación en el país. Sostuvo
Este no es Montaner, no. No es Oppenheimer, que todos los domingos da sus comentarios en CNN, no. Sí. Es un dirigente de la izquierda latinoamericana, pero pensante, ¿verdad? Bueno, para todos es un hecho de que el conflicto palestino-israelí existe y pues son países que en estos momentos pues tendrán sus diferencias sociopolíticas que pues implican divisiones de criterios. Ahora, pues parte de las justificaciones que también dan este grupo de pobladores es, bueno, ¿en qué perjudica? ¿En qué perjudicaría que hubiese un cambio en el nombre de la calle de Israel? O sea, usted nos indica al inicio de toda esta entrevista, de toda esta polémica, que para usted los nombres de las carreteras, de las calles de Zarcero y de las avenidas, pues debieron de haber llevado o deberían de llevar el nombre de pobladores que fueron emblemáticos en algún momento en Zarcero, ¿verdad? Pues en la comunidad, o incluso pues también a nivel nacional, figuras que hayan sobresalido a nivel histórico. ¿Por qué no tomar entonces una decisión o algún tipo de acuerdo en quitar la polémica y proceder quizá a hacer esa reforma de cambiar ese nombre de la calle de Israel, por ejemplo, tal vez por alguno de los pobladores, qué sé yo, decirlo, pues uno de los que nosotros actualmente tenemos vivos, como lo es pues el gestor del parque de Zarcero, ¿verdad? Evangelista. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no apoyar ese tipo de iniciativas? Es una pregunta, pues obviamente que tengo que hacer porque pues estoy en el medio de los dos puntos. Lástima que no estuvieron los compañeros para poder hacer ese tipo de consultas. Entonces, si no están, pues yo procedo a hablar precisamente de eso. ¿Por qué no hacer ese cambio? Vea, aquí hay un asunto, vuelvo a insistir. No, para mí los nombres de las calles y de las escuelas, vea el caso de Tapesco. ¿Cómo se llama la escuela de Tapesco? Sí, Arnulfo. Arnulfo Arias, un presidente de Panamá. ¿Qué tiene que ver? Sí. Vea la escuela de Palmira. Salud Chucomacho, una persona que ayudó a esa comunidad, que ayudó a dar el terreno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Correcto. Yo creo en que se debe dar a personas, ahora hablamos de lista, que haya muerto, ¿verdad? Ahora, cuando ya hayan nombrado a todas las calles que es Zarcero y que ya la última, que es el Estado de Israel, ok, a lo mejor lo cambiamos. Pero ¿por qué no pensar en darle nombre a otras calles? Si quieren ponerle el nombre de Estado de Venezuela a estos izquierdistas, o quieren ponerle el Estado de lo que quieran, sí. A lo mejor de Cuba, son admiradores de esos lugares. Bueno, está bien. Pónganle si quiere y la municipalidad que los lo apruebe, ahí tienen representantes. Ok, pero bueno, denle nombre a todas las calles y cuando ya no haya quedado ninguna, entonces cámbienla de Israel. Para mí no tiene ningún problema. Yo sigo defendiendo y creo que poniéndolo o quitándolo, el Estado de Israel será un Estado que es ejemplar y, ¿cómo es que le dicen ahora? Representante ejemplar para muchos de lo que hay que hacer en derechos humanos, en desarrollo, etcétera, etcétera. De manera que eso no tiene sentido. Y hablando de lo de lista, quiero decirle lo siguiente, pues una persona viva. Sí. Nada más es otro tema, pero dado que se toca y que para mí es muy importante, he estado insistiendo en las redes sociales y por cartas a la municipalidad y a la junta de la iglesia, que por amor de Dios dejen de darle papelitos y plaquitas a lista. Lo que debieran haberle dado a lista es un viaje a Europa para que vea cosas bonitas, para que se lleve algo bonito, ¿verdad? Pero no lo que han hecho ahora, ya está enfermo, ojalá que se recupere y que puedan hacer eso. Que cada uno de los zarcereños ponga, cada quien, a mí me solicita, yo pongo algo para que él pueda irse en una excursión y vea cosas bonitas, pero no que le están dando plaquitas y que le estén dando pergaminitos, que eso sí, es un honor para él, por supuesto, y cualquier ciudadano, pero eso no es las cosas que merece lista. Nada más aprovecho eso para lanzar esa situación. Bueno, tal vez darle el nombre de la calle de Israel es una persona emblemática que se lo merece, antes de muerto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, don Carlos.
pues lastimosamente, como lo digo, pues este conversatorio, pues esta conversación que tuvimos hoy, esta pequeña discusión, pues pudo haber sido muchísimo más amplia y más sabrosa, pues si tuviésemos a la contraparte. Te voy a dar unos segunditos para, bueno, me indican que ya estamos cortos de tiempo y algo muy breve, don Carlos, y nos vamos, si Dios quiere, de este programa. No, pues agradecerle a usted, Jonathan, y felicitarlo nuevamente por este programa, al Canal 2 de la televisión. Me agrada mucho y la forma en que trabajan y que están haciendo patria y están destacando ese cantón. Y bueno, yo saludo a los que no vinieron hoy y que pudieran haber sido sus contendores. Sigo yo ahí vivo en las redes sociales. A los que no están de acuerdo, pues ahí manifiesten su posición siempre que sea civilizadamente. Alguno me ofendió por ahí. Pero bueno, yo acepto esas cosas, no queda más. Y tengo documentos para aquellos que quieran informarse sobre la verdad de esta situación de Israel y la crisis con Hamas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores televidentes. Muchísimas gracias, don Carlos, por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa de Aló con quien hablo. Que tengan muy buenas noches y muy amables por recibirnos en su hogar. Buenas noches.